Muy buenos días, el tema de hoy es que ninguno se pierda. Vamos al libro de 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que ninguno se pierda. Aquí encontramos al apóstol Pedro dándonos una referencia porque el Señor no retarda sus promesas. Algunos dicen, esa promesa no se va a cumplir, pero es que esta palabra, quién sabe para cuándo. Algunos otros dicen, siempre dicen lo mismo, que Jesús va a venir por segunda vez, que Él está cerca de la venida, que va a venir Jesús si usted no se ha arrepentido, que va a venir Jesús esté todavía en el pecado. Pero mire que la palabra de Dios aquí nos habla que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento, no que todos sigan en juerga, en el pecado, la inmoralidad, no. El Señor está esperando que la mayoría se arrepienta. O sea, es pura misericordia que el Señor tiene por quienes no se han arrepentido, por quienes todavía siguen en el pecado, pero también por los tibios, los que están y no están, los que como que están en Dios, pero no están en Dios, que este fin de semana buscamos de Dios, estamos bien en la iglesia, orando, clamando, pero entre semanas siguen en la misma inmoralidad, en el mismo pecado y creen que pueden tener salvación. Por aquí el Señor nos está llamando prácticamente que no retarda sus promesas, que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y es un arrepentimiento en el cual usted y yo debemos. Un arrepentimiento es un cambio de 180 grados, no volver a lo mismo, no volver al pecado, no volver a la mentira, no volver a la manipulación, a la falsedad, al vicio, al alcohol. Bueno, no sé en qué de pronto el enemigo lo tiene o lo tenía atado, era esclavo del pecado, y el Señor nos está haciendo prácticamente una advertencia en el cual quiere que todos procedan a un arrepentimiento. Un arrepentimiento es poder desligarnos de ese pecado, de esas ataduras, esas maldiciones, ya que algunos lo tienen por tardanza, pero también es paciente para con nosotros porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, y esa paciencia el Señor viene hasta el día de hoy cobijándonos, que se ve reflejada en su misericordia hacia cada uno de nosotros, ya que esta es una descripción de quienes el Señor quiere que se arrepientan de esos pecados, de esa inmoralidad, de esas ataduras, ya que dice que Dios está retrasando su venida y es para juzgar a las personas y darles más oportunidad de arrepentirse. En ningún sentido quiere contradecir la idea de que Dios elija a ciertas personas para la salvación. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno se quede. Él quiere que todos, usted y yo, nos arrepentamos a diario de nuestros pecados. A veces pecamos de pensamientos, de pronto palabras, acciones, decisiones que hacemos usted y yo, y muchas veces no creemos que no ha pasado nada porque como vamos a la iglesia y oramos en la iglesia, no, a diario debemos arrepentirnos delante de la presencia del Señor, ya que usted y yo venimos de una naturaleza caída, venimos de la naturaleza de Adán y Eva, en los cuales ellos pecaron, y por esa naturaleza venimos usted y yo, por esa humanidad, y precisamente es donde el Señor quiere llevarnos a ese arrepentimiento. Dios no desea que ninguno perezca, Él quiere que todos nos arrepentamos. Por otro lado, Dios sabe que no todos se van a arrepentir, el Señor sabe que algunos se quedarán, por eso el Señor quiere darnos esa claridad y ese entendimiento a la luz de las Escrituras. ¿Cómo está usted y yo obrando? Si estamos obrando bien acorde a lo que el Señor nos habla de la palabra. Por eso el Señor Jesús lo dijo, Mateo 7:13-14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque muchos prefieren la puerta ancha que la estrecha. La puerta ancha es el pecado, la mentira, la manipulación, el engaño, la traición, la infidelidad, las ataduras, el pecado. Y la puerta angosta es la eternidad con Cristo Jesús, donde usted y yo debemos dejar esa vieja naturaleza clavada, cancelada a través de la cruz del Calvario, pero no volver a recaer en los pecados del mundo, sino en esa inmoralidad, sino que haya un arrepentimiento genuino. Ya que en lugar de esa contradicción, el Señor viene y nos habla en 2 Pedro 3:9, que usted y yo debemos haber un arrepentimiento genuino para que ninguno se pierda. El hecho es que Dios da y elige y arraiga y atrae a algunos a la salvación. Es una evidencia de que realmente Él no desea que ninguno perezca. Él desea que todos procedan al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino en el cual el Señor quiere llevarnos a ese cambio, a esa transformación a la luz de las Escrituras, pero en usted y en mí está en que realmente aceptemos ese llamado del Señor y podamos aceptar ese cambio. Por eso ahí mismo en el libro de 2 de Pedro 3:8 dice: mas oh amado, no ignoréis esto, que para que el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, para el Señor no son los mismos tiempos que mis
tiempos. Los tiempos del Señor son los mismos, no son los mismos nuestros. Los tiempos del Señor son totalmente diferentes, pero Él quiere el Señor que realmente esos tiempos que nos está dando a usted y a mí, para que entremos a ese cambio, esa transformación y podamos entrar a poder entender que ninguno se puede perder, pero ninguno de usted y yo debemos perdernos, porque encontramos la respuesta en el Señor, en el cual nos quiere llevar a ese cambio desde el corazón. Por eso hoy la palabra nos habla que usted y yo debemos mirarnos a la luz de las Escrituras realmente cómo estamos obrando. ¿Estamos obrando bien o estamos obrando mal? Ya que los versículos que siguen al versículo 9 alienta a cada persona a vivir vidas santas, anticipándose al hecho de que Jesús regresará algún día. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque como acabamos de leer, Él mismo lo dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, para que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero el día del Señor vendrá. Por eso dice en el verso 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero ¿cómo vendrá? Como ladrón en la noche. Prácticamente muchos no lo esperamos, pero el Señor vendrá en cualquier momento. Vendrá como ese ladrón en la noche. Como dice más en otra parte de la Biblia, dice que si supiera la persona que el ladrón vendría esa noche, aseguraría bien la casa y la resguardaría. Pero dice la palabra aquí que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie lo espera. Llegará en un momento inesperado, pero que usted y a mí nos coja totalmente arrepentidos del pecado, pero también humillados delante de la presencia del Señor, donde haya un cambio de transformación desde la mente, desde el corazón, para que podamos entrar en esa misericordia de Dios, la cual Él no la retrasa, ya que su juicio se está esperando para dar a más personas la oportunidad de arrepentirse y puedan entrar, tener acceso por esa puerta angosta a la eternidad con Cristo Jesús. Hoy el Señor nos está hablando que prácticamente usted y yo debemos mirarnos a la luz de la palabra cómo estamos obrando delante del Señor. ¿Será que si hay un cambio en el corazón? ¿Será que si estamos listos para que la venida del Señor sea hoy, o que realmente sigamos esperando que de pronto algún día será? No creo que venga, no creo que ya sea en este tiempo. Yo creo que pronto me voy de esta tierra y el Señor no ha venido. No lo sabemos. La fecha, aún el mismo Señor Jesús decía que la fecha no la sabía, que el único que la sabe es el Padre. O sea, Dios es el único que sabe cuándo es que vendrá nuevamente Jesús a la tierra. Pero ojalá nos encuentre usted y a mí totalmente lavados, purificados, santificados por la sangre de Cristo, porque por eso lo dice en Romanos 8:1. Dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso usted y yo debemos es andar conforme al Espíritu, pero si andamos conforme a la carne es cuando más debemos arrepentirnos, porque la idea es que ninguno se pierda y entrar delante de la presencia del Señor y pedirle perdón por nuestros errores, equivocaciones, pecados, palabras, acciones y decisiones, para que sea el Señor obrando a través de cada uno de nosotros y pueda haber un cambio, una transformación. Por eso el mismo Señor lo dice ahí en el libro de Romanos que acabamos de leer: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y para andar conforme al Espíritu debemos entrar en los hábitos espirituales: oración, clamor, intercesión, ayuno, meditación y estudio de la palabra. Si todavía la carne lo doblega, sus emociones, sus pensamientos, su carácter, sus palabras, sus acciones, sus decisiones, es tiempo de que usted vivifique el Espíritu. ¿Y cómo lo puede vivificar? Matando la carne. ¿Cómo puede matar la carne? Con el ayuno, con la oración, con el clamor, con la intercesión, para que el Señor entre y obre a través de nuestras vidas, para que pueda darnos esa vida. Por eso en el mismo versículo Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire que la ley del pecado era que nos tenía subyugados, atados a la condenación eterna, porque vivíamos con la ley del pecado. Pero ya en la ley del Espíritu, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, el Señor que crucificó la muerte a través de la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia a usted y a mí. Por eso hoy queremos mirarnos a la luz de la palabra que nos dice el Señor. Pero una pregunta: ¿será que usted está orando y clamando, pidiéndole al Señor para que su vida, de pronto su familia, no se pierda? Pero ¿será que sus hechos, palabras y acciones demuestran que realmente usted está obrando para no perderse? Hoy el Señor nos está haciendo un llamado, un alto en el camino, que usted y yo nos interioricemos esta palabra, pero también que meditemos: realmente yo sí estoy obrando conforme a la palabra, realmente yo sí estoy actuando para no perderme, para no que ninguno se pierda y ser de testimonio también en mi entorno, mi familia, mis amigos, compañeros en los cuales estoy rodeado, para que ellos vean un cambio en mí y que realmente se arrepientan de las cosas que están haciendo. O realmente yo comulgo con ellos y creo que yo voy a la iglesia, oro y le pido al Señor, pero resulta que los tiempos que no estoy en la iglesia comulgo con ellos
ellos, si estoy en los caminos de la perdición como ellos andan, somos en tinieblas o somos luz. El Señor nos está llamando para que usted y yo seamos luz en medio de las tinieblas, pero esa luz debe brillar acorde a nuestros actos, acciones, hechos, palabras y decisiones en el entorno. No solamente hablar desde la palabra de Dios, pero también que los hechos hablen por sí solos, y el Señor mismo nos respaldará y usted y yo veremos la gloria de Dios como se manifestará a través de nuestras vidas.